¿Por qué los polacos necesitan oblea para cena de Nochebuena? ¿Y por qué en la cena de Nochebuena en Polonia se sirve 12 platos? ¿Por qué? Hoy voy a hablar sobre las tradiciones polacas navideñas. Y esas tradiciones seguro que te sorprenderán, por eso quédate hasta el final de este vídeo para conocer todas ellas. Vale. En Polonia realmente la época de Navidad empezamos el día 6 de diciembre. Es el día cuando los niños en Polonia reciben regalos de Papá Noel. El vídeo donde hablo más sobre ese día encontrarás en mi perfil. Ahora hablemos un poquito sobre choinka. En algunas regiones de Polonia era tradición de poner una nuez o, por ejemplo, una manzana en el árbol de Navidad. Anteriormente esas cosas eran naturales, hoy en día todo es artificial, pero hay una cosa que une toda la Polonia. Y esa tradición es poner bombones en el árbol de Navidad. ¡Qué rico! Pues poner dulces es fácil, pero el problema cuál es, que hasta después de la cena de Nochebuena no podemos comer esos bombones. Y aquí os enseño una curiosidad, porque justamente tengo algunos chuches que colgamos en Polonia durante el comunismo y todavía estos chuches están disponibles en la venta. Y os enseño cómo son esos chuches por dentro. Es un caramelo que tiene sabor un poquito a limón y a todos les encanta siempre chupar para hacer un pico. Ahora un poco sobre la mesa navideña. En Polonia siempre ponemos un plato de más. Qué interesante, ¿eh? Es una tradición antigua polaca y este plato servía para alguien de fuera que, por ejemplo, vendría a casa un desconocido con hambre, entonces podría sentarse con toda la familia y se compartía comida con esta persona. Y yo creo que en Navidad de eso se trata, de compartir las cosas, y justamente en estas fechas la gente me parece que está mucho más generosa. Pero es posible que alguien toque la puerta en la cena de Nochebuena. Yo os digo que realmente nunca tenía situación así y nadie de mis familiares o amigos tenía situación así. Yo creo que son cosas puntuales y realmente cada año pasan menos. Por eso este plato en la mesa de Nochebuena es más simbólico. Mucha gente también cree que este plato serviría para nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, que comparten también esta felicidad del nacimiento del niño Jesús con nosotros. Y otra tradición, si se trata de montar la mesa para la cena de Nochebuena en Polonia, es poner un poquito de paja debajo de mantel. Es un fenómeno muy raro que pasa. Se cree que esta paja debajo de mantel va a traer mucha abundancia y felicidad al hogar. ¿A qué hora los polacos empiezan la cena de Nochebuena? Pues la tradición dice que empezamos la cena de Nochebuena cuando vemos por la ventana la primera estrella en el cielo. Y lo que suele pasar ese día es que normalmente el cielo está nublado. Mala suerte, ya está. Muy mala suerte. Ya que en Polonia se hace de noche antes, entonces mayoría de la gente empieza la merienda, cena de Nochebuena, entre las 5 y 6 de la tarde. La cena de Nochebuena en Polonia empezamos leyendo un fragmento de la Biblia sobre el nacimiento del niño Jesús. Y ahora llega el momento para compartir la oblea. ¿Qué es eso? Y por supuesto la oblea para Nochebuena se vende en distintos formatos, más grandes y más pequeños. ¿Y dónde encontrar oblea así? La forma más fácil de conseguir oblea es acudir al secretariado, o en polaco zakrystia, y ahí se puede dar una cuota de voluntad y coger oblea para casa. Normalmente la gente lo hace después de la misa los domingos. Pero también oblea podéis encontrar en otros sitios, por ejemplo en los mercadillos navideños, pero también en algunos centros comerciales que también yo vi las chicas vestidas, por ejemplo, de angelitos y vendían oblea. Y otra curiosidad, porque en cada oblea tenemos como marcada una escena del nacimiento del niño Jesús. No sé si se podrá ver bien aquí, pero algo sí que se ve. Pero volvamos a la tradición de compartir oblea con la familia. Ahora coges oblea y persona por persona vas a ir y compartir deseando todo lo mejor para Navidad y para el año que viene. Y ojo, porque en Polonia cuando compartimos oblea y cuando deseamos a alguien todo lo mejor, no rompemos y no cogemos trozo de nuestra oblea. Al revés, cogemos de la suya. Entonces alguien deseando a nosotros todo lo mejor cogerá un trozo de oblea nuestra.
Como os he dicho en principio de este vídeo, en Polonia tenemos la tradición de servir 12 platos durante de la cena de Nochebuena. Es que son demasiados. Pero los platos típicos navideños polacos necesitan un vídeo especial dedicado para ellos. Por eso haré otro vídeo. Pero ¿por qué en Polonia se sirve 12 platos en la cena de Nochebuena? Cuando preguntas a un polaco, normalmente te suele decir que es por 12 apóstoles. Es que en la religión católica se suele conectar este número 12 con 12 apóstoles. Pero realmente si miramos cuando se nació el niño Jesús, estos apóstoles todavía no existían. Pero si miramos a la historia de Polonia y las tradiciones antiguas, encontraremos la información que cada plato realmente estaba dedicado a cada mes del año. Entonces, en esta forma, sirviendo 12 platos durante la cena de Nochebuena, la gente en Polonia decía gracias a Dios por cada mes del año que han pasado. Es un dato interesante. Hablemos sobre regalos. Depende de la familia, o regalo se recibe el día siguiente por la mañana, el día 25, pero en mayoría de casos normalmente los regalos se reciben el día 24 después de la cena de Nochebuena, pero antes hay tradición que si no cantas villancicos no hay regalos. Y en Polonia, depende de la región donde vives, los regalos trae distinta persona. Por ejemplo, Mikołaj, Gwiazdka, Dziadek Mróz, Aniołek, Gwiazdor. Y si has acabado ya la cena de Nochebuena, ojo porque esto no es fin. Pero ya cuando acabe la cena, nosotros no paramos de comer porque sacamos más cosas. Por supuesto, la reina de nuestras navidades, que es sałatka jarzynowa. Y también sacamos los embutidos porque por fin, después de la cena de Nochebuena, podemos comer carne. Aparte también sacamos pasteles, fruta y lo que tenga cada uno preparado. No, más comida no, Rosa, por favor. Pues sí, de una comida a la otra. A medianoche también hay tradición en Polonia de acudir a la misa que se llama pasterka. Estas misas suelen ser muy bonitas, pero también muy largas. Y el día 25 en Polonia es un día cuando damos la bienvenida al pequeño niño Jesús. Para los católicos en Polonia, ese día es un día cuando vamos a la misa y luego también visitamos el Belén que está montado en la iglesia. Pero también tenéis que fijaros porque a veces en algunos pueblos o ciudades hay belenes vivos, entonces hay gente que se viste de María y José, hay también pequeñito niño Jesús y también hay los animales. Para los católicos en Polonia ese día es un día cuando vamos a la misa y luego también visitamos el Belén que está montado en la iglesia. Puta madre. Está muy guay. Y ese día es dedicado al santo que se llama Szczepan. Aparte tenemos la tradición que ese día también cantamos los villancicos. Y en muchas familias, incluyendo la mía, cuando los niños cantaban ese día villancicos, recibían un poquito de dinero para su hucha. ¡Ay, vamos a poner unos villancicos, eh! También ese día podéis encontrar los grupos disfrazados que están cantando villancicos. Esos grupos en Polonia se llaman kolędnicy. Y después de la Navidad, también en Polonia tenemos una tradición bastante curiosa. Se trata de la visita del cura en nuestras casas o pisos. Pero sobre ese tema quiero hacer un vídeo aparte porque el tema es bastante amplio. Por eso, si no quieres perder ninguna novedad en mi canal, suscríbete ya. ¿Cuál de las tradiciones navideñas polacas te ha sorprendido más? Déjame un comentario.